tal, amigos de Voto 2016? Buenos días. Esta mañana tenemos como primer invitado al señor Rolando Souza. Él postula con el número 1 en la lista de Fuerza Popular al Parlamento Andino, pero no es ningún novato en la política, ni es un rostro nuevo, tampoco un dinosaurio, por supuesto, en la política peruana. Él tiene una vieja relación con el fujimorismo. Fue candidato a una vicepresidencia cuando Marta Chávez encabezó la plancha de ese partido o de esa organización política, digamos, y luego también ha sido congresista, ha sido abogado del ingeniero Fujimori, si no me equivoco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mario? Doctor Souza. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿usted está inscrito en Fuerza Popular? Es un invitado. Siempre lo he sido. ¿Nunca ha estado inscrito en ninguno de los partidos fujimoristas? Estuve ocasionalmente inscrito por algunos meses, pero después... ¿Después renunció? Renuncié, sí. ¿Por qué? Eso era por un tema, en ese momento yo siempre mantuve mi independencia de cualquiera. Acuérdate que en el 2006 habían 3 partidos fujimoristas que finalmente formaron una alianza. ¿En algún momento alianza. decidió inscribirse en cuál? En Vamos Vecinos. En Vamos Vecinos, sí. Y luego se retira, digamos, tiene que haber razonado primero que convenía inscribirse y luego ya la conclusión de que no, que eso era un error. ¿Por qué? Lo que pasa es que desde esa época, desde el año 2006, las personas nuevas que entramos en política, amparadas dentro del movimiento fujimorista, pensábamos que debería haber un gran partido. Siempre fue así. Mucho tiempo después, en el 2010, 2011, Keiko Fujimori recién hace Fuerza Popular. ¿Su renuncia fue una manera de expresar que no le parecía que hubiera 3 partidos? Siempre fue mi pensamiento ese, ¿no? Siempre fue así. Bien, usted, como mencionaba al presentarlo, ha estado relativamente retirado de la política contingente, es decir, una vez que terminó su periodo congresal en el 2011... Fui vocero en la segunda vuelta y después, bueno, decidí no postular nuevamente al Parlamento. ¿Postuló, sí, al Tribunal Constitucional? Fue una invitación que me hizo Fuerza Popular. Eso se terminó como todos sabemos cómo después terminó. Del episodio denominado La Repartija, usted renunció como otros candidatos. Correcto. Eso no se... digamos, no llegó a suceder. ¿Pero qué lo lleva ahora a regresar a esta dimensión política de la campaña y someterse al voto y todo lo demás? En primer lugar, una invitación de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, de la gente que la acompañe. La vez pasada fue una oportunidad realmente especial en mi vida. En ese momento nunca pensé entrar en política, siempre hay una primera vez. No, quiero decir, del 2011 al 2016, ¿no lo invitaron? No, me invitaron, obviamente, pero yo había decidido no volver a postular. Entonces, ahora voy, claro, porque ahora voy dentro de una gran organización y sobre todo después de haber analizado realmente qué está pasando en la política peruana, sí creo que se necesitan nuevamente voces diferentes, se necesita una visión diferente también de la política. Yo durante algún tiempo lo he pensado mucho, los temas familiares siempre son importantes, los temas profesionales, pero finalmente el Parlamento Andino es un sitio donde también se puede ayudar a los peruanos y sin duda alguna, como seguramente lo vamos a conversar, hay un desconocimiento de las labores por las cuales se desempeña el Parlamento Andino y esa es mi misión ahora. Bueno, vayamos entonces a eso, porque en efecto la gente, me incluyo entre esa denominación, no tiene muy claro qué cosa es lo que hace, si son vinculantes o no las decisiones, eso sí, si son obligatorias, de cumplimiento obligatorio, las decisiones del Parlamento Andino, porque generalmente cuando yo leo qué cosas es lo que hacen es promueven, impulsan, tratan de que exista consenso alrededor de tal idea, y son 5 parlamentarios andinos por el Perú. Por el Perú, sí. Y que le cuestan al erario nacional, es decir, a los contribuyentes, tanto como un congresista. Correcto. Entonces, digamos que la gente esperaría ver resultados concretos. Correcto. La primera pregunta que hay que hacernos es, ¿cómo le puede servir pertenecer a la CAN y al órgano Parlamento Andino a los peruanos? ¿Le sirve o no le sirve? Porque si le sirve, evidentemente nos conviene como país seguir formando parte de la comunidad andina. Sí. Pero si no le sirve, finalmente deberíamos retirarnos. Yo creo que sí le sirve, y le sirve mucho. Lo que pasa es de que no ha habido
una información adecuada hasta ahora de lo que los realmente... parlamentarios andinos peruanos han hecho cosas importantes, solo que no nos hemos enterado. Es muy probable... ¿Cómo que es muy probable? Pues usted tiene que saber si lo sé, es muy probable que no se hayan enterado porque hay una falta de información. Son ellos mismos quienes han tenido esa falta de comunicar lo que hace la comunidad andina y naciones y lo que hace el parlamentario andino. ¿Qué logros ha traído para el Perú la participación de estos 5 parlamentarios andinos en ya 2 periodos, me parece? Correcto, 2 periodos en esa instancia de gobierno. Hace 10 años exactamente. Sí, por eso. Hay distintos tipos de logros. Por ejemplo, el Parlamento andino representa a los peruanos que formamos parte de la CAN. Y los peruanos que formamos parte de la CAN tenemos más derechos por el solo hecho de estar en la CAN que los que nos atribuye nuestra Constitución. Me explico. A ver. En este momento, algo muy concreto para que me entiendan los televidentes. Hay 157.000 peruanos en Chile. Chile se acaba de reintegrar a la CAN después de 30 años. Esos 156.000 o 157.000 peruanos, que es una población sumamente importante, hoy día tienen derecho, con el reintegro de Chile, a tener las mismas condiciones laborales que un nacional chileno. Pero eso de ahí no es un logro de los parlamentarios andinos peruanos, sí. Ese es un derecho que tienen por pertenecer a Lo que pasa es que el Parlamento andino da las decisiones. Esas decisiones, como tú bien has marcado, no son vinculantes, pero esas decisiones han pasado por el tamil de la Comisión de la Comisión de Relaciones Exteriores de todos los países y se ha logrado efectivizar algunas cosas y falta efectivizar. Pero las han hecho efectivas porque los ministerios, es decir, los ejecutivos de los distintos países las han hecho efectivas, no porque lo haya sancionado el Parlamento andino. Esa es una de las problemáticas concretas. El Parlamento andino, hasta el día de hoy, a diferencia de la Unión Europea, en que el Parlamento Europeo es la cabeza del sistema y por lo tanto colegisla, el Parlamento andino, lamentablemente, sus decisiones no son obligatorias para los países. Ha dado cientos de decisiones, más o menos hasta este momento 1.300 o 1.400 decisiones. ¿Y cuántas han cumplido? ¿Cuántas han llevado a efecto? Hay muchas decisiones. No hay ¿Son 20 hay más de 100 por lo menos que se vienen cumpliendo. O sea, el 10%. El problema es que se ha dejado para el Poder Ejecutivo y especialmente para Relaciones Exteriores efectivizar las decisiones del Parlamento andino. ¿Usted siempre fue muy entusiasta de la existencia del Parlamento andino? Yo siempre creí, de la postulación que yo siempre creí en los movimientos de integración y en los niveles de integración que se buscan. Creo que la Unión Europea es un buen ejemplo. Tenemos muchísimo para llegar a tener un sistema de integración como la Unión Europea. Pero déjame que te cuente, los peruanos no solo tenemos más derechos por el solo hecho de pertenecer a la comunidad andina, los peruanos, además las empresas peruanas, y esta es una connotación que no se ha visto mucho, las empresas peruanas pueden hoy día, a nivel de la comunidad andina, que es un mercado ampliado de bienes, es un mercado ampliado de servicios, es un mercado ampliado de capitales, pueden vender, pueden hacer uso de los sistemas impositivos más favorables. O sea, una empresa peruana puede ir a Colombia, instalarse en Colombia y puede, a través del sistema colombiano, por decirte, importar o exportar si es que los beneficios de exportación de Colombia son mayores que los peruanos, ¿correcto? Entonces, hay beneficios no solo para los peruanos, las personas naturales, sino también para las empresas. Y hay beneficios para el Estado peruano. Me explico. El Parlamento andino ha dado una serie de normas sobre fronteras, ha dado una serie de normas y decisiones. Normas porque estábamos diciendo que no son vinculantes. Las normas que da el Parlamento andino deberían ser vinculantes. Hay una mala interpretación por parte del Ejecutivo de que esas normas no son vinculantes. El artículo 14 del Estatuto del Parlamento andino les atribuye determinadas funciones y esas funciones solamente se pueden cumplir si es que sus normas son vinculantes. Es absurdo que se precie que hay una interpretación exclusivamente literal del Estatuto del Parlamento andino. Si se tiene que cumplir las funciones, tiene que ser necesariamente vinculantes. Eso depende del Ejecutivo, que cambie esa interpretación. Básicamente, y eso solamente sucede con en el Perú, digamos, es solamente el Ejecutivo del Perú el que interpreta digamos, las tareas del Parlamento andino de esa manera, o también, no sé, en Colombia y... En la mayoría de países, en 3 países de los 5 que hoy forma con el ingreso de Chile el Parlamento andino, se ha entendido que la normatividad del Parlamento andino tiene fuerza obligatoria. En 2 de ellos, lamentablemente en el Perú,
eso no se ha entendido así. En Colombia, por ejemplo, hay una serie de trabajos que tú puedes googlear y verificar sobre el análisis de la fuerza normativa del Parlamento andino. ¿Quién lo acompaña en la lista? Bueno, son 15 personas. No, de los titulares. Entiendo que hay 2 accesitarios en cada caso. Lo que pasa que son los accesitarios, se forman una lista de 15 y los 5 más votados son los... Bueno, de manera que los cinco no podemos... primeros? Hay un señor Castillo, hay un joven que es digamos, es un joven empresario peruano de apellido Salazar. Sí. Hay varias personas que en realidad van a ser los alternos, si se quiere. Ahora debe ser raro hacer campaña para el Parlamento andino en medio de una circunstancia, de una coyuntura en la que la política local está, digamos, tan cargada y es lo que está en agenda todos los días, ¿no? Claro, lo que pasa es que si explicamos para qué sirve, si explicamos los beneficios para las personas naturales, si explicamos los beneficios para las empresas, si explicamos los beneficios para el Perú, mira, hay una decisión que tiene que ver con el narcotráfico y con el lavado de activos, que hasta el día de hoy no se aplica. ¿Por defecto de quién? Del Ejecutivo. Esa decisión establece una serie de obligaciones para los estados, especialmente para el Estado peruano, de control de insumos químicos a nivel de frontera. ¿Existe esa decisión? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva? 5 años. ¿Cuál es la razón por la cual no se ha implementado? Justamente porque el Ejecutivo peruano no ha tenido la voluntad política de hacerlo. Vamos a tener que irnos, pero quería hacerle una última pregunta en la medida en que usted ha sido abogado del ingeniero Fujimori y que la defensa del ingeniero Fujimori cambió unos años atrás de el doctor Nagasaki, en la que usted también intervino, por William Paco Castillo. ¿Qué impresión tiene usted de la defensa que lleva adelante este señor? Yo creo que sería poco elegante para alguien que ha tenido en el pasado la defensa del presidente Fujimori. Bueno, pero si tuviese cosas buenas pronunciarse sobre la defensa actual. Yo espero que lo haga de la mejor manera. El presidente Fujimori todavía tiene un amplio tema jurídico que agotar. Y bueno, finalmente si el presidente Fujimori está conforme con la defensa, es a él a quien le compete pronunciarse al respecto. Muy bien, muchas gracias a Rolando Sousa por esta entrevista. Volvemos en un momento con David Salazar Morote, que es candidato a la segunda vicepresidencia en la fórmula de Alianza Popular.